El cruce de una planta de calabaza de frutos blancos con otra de frutos amarillos ha dado plantas con calabazas blancas y plantas con calabazas amarillas. Sabiendo que el carácter blanco es dominante y el amarillo es recesivo, se pide el genotipo de los padres y el fenotipo y genotipo de la F1 y la F2. Antes de realizar el problema, debemos saber un determinado vocabulario. En este caso, en este problema, aparecen las palabras dominante y recesivo. Cuando un carácter es dominante, significa que se manifiesta tanto cuando es un gen heterocigoto como cuando es homocigoto. Por ejemplo, una persona puede tener el alelo de ojos azules y el alelo de ojos marrones. Como el azul es recesivo y el marrón es dominante, solo se manifestaría en este caso el dominante, que es el marrón. Por lo tanto, recesivo es lo contrario, es decir, que solo se manifiesta en homocigotos. Para tener ojos azules, solo puedes tener 2 alelos de ojos azules. No puedes tener un alelo de ojos marrones porque entonces, como he dicho antes, se manifestaría el alelo dominante. Después también aparecen palabras como genotipo y fenotipo. El genotipo es el código de alelos que se presenta, por ejemplo, en el caso anterior de los ojos marrones y los ojos azules, si lo llamamos M a ambos alelos, sería el que tuviera ojos marrones y si fuera homocigoto, sería M mayúscula, por ejemplo. Y el fenotipo es la característica que manifiesta, en este caso, ojos marrones. Y luego, la F1 sería la primera generación, es decir, los hijos de los padres que son los que te dan en el problema. Y luego la F2, que es la segunda generación, que son los hijos de los padres, es decir, los nietos de los dos genes, los dos códigos que te dan ahora. Entonces, una vez tengamos esto, lo que hay que sacar es, primero, cuál es el gen del que estamos hablando y los alelos que se representan. Entonces, en este caso, el gen que tenemos es el color del fruto. Y tenemos 2 alelos, que son el alelo de calabazas blancas y el alelo de calabazas amarillas. Por lo tanto, como uno es dominante sobre otro, uno se escribe en mayúscula y otro en minúscula, y se representan con la misma letra. Vamos a representar el blanco, que es dominante, con una B mayúscula, y el amarillo, que es recesivo, con una B minúscula. Una vez tengamos esto, simplemente tenemos que pensar. Nos dice el problema que ha tenido hijos con calabazas blancas y amarillas. Por lo tanto, si sabemos que se cruza una planta de calabaza blanca con otra planta de calabaza amarilla, sabemos que obviamente va a haber una que va a ser B minúscula, porque si se manifiesta el carácter amarillo, solo puede haber 2 recesivos, es decir, solo se puede representar de esta manera. Y ahora, para saber lo que sería el padre, que sabemos que es blanco, podría ser B mayúscula, B minúscula, debido a que la B de blanco es dominante, Entonces, podría ser eso o B mayúscula, que serían los dos dominantes. Entonces, como sabemos que los hijos van a ser tanto amarillas como blancas, esto significa que va a coger un alelo del padre, y en este caso, si el padre fuera B mayúscula, tendría que coger, obviamente, la B mayúscula y de aquí la B minúscula. Por lo tanto, saldría sí o sí blanco. Y como queremos que también salgan amarillas, pues el padre va a ser B mayúscula, B minúscula. Una vez tengamos esto, hay que colocar los datos en esta tabla. ¿Y cómo los vamos a colocar? Vamos a colocar en estas 2 casillas el padre y en estas 2 casillas la madre. En este caso, en esta casilla el primero del padre, que es la B mayúscula. Y en esta casilla la segunda del padre, que es la B minúscula. En esta casilla la primera de la madre, que es la B minúscula. Y en esta casilla la segunda de la madre, que es la B minúscula también. Una vez tenemos esto, lo único que hay que hacer es multiplicar esto por esto, esto por esto, esto por esto y esto por esto. Es decir, de otra manera habría que poner esta y esta, que son las que coinciden en esta, pues así. Esta y esta, así. Esta y esta, así. Y esta, así. Y ya habríamos terminado de saber cómo serían los hijos. Por lo tanto, en este caso sabemos que los hijos van a ser 50% B mayúscula, B minúscula, debido a que hay 2, y
50% B minúscula, B minúscula, debido a que hay 2 también. Entonces, lo escribimos. Y por lo tanto nos saldrían 50% blancas y 50% amarillas, debido a que aquí se manifiesta el dominante y aquí los dos recesivos. Una vez tenemos esto, lo representamos en un árbol genealógico, en el cual ponemos los datos del padre en el cuadrado, los datos de la madre en el circulito, y vamos a suponer que tiene un hijo, por lo tanto vamos a poner que el hijo va a ser tanto B mayúscula, B minúscula o B minúscula, B minúscula. Una vez tenemos esto, ya sabemos que esto se le llama P porque son los gametos y esto se le llama F1, que es la primera generación. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a autofecundar, en este caso, estos dos, por ejemplo, para saber la generación segunda. Entonces, vamos a colocar aquí, en estas dos casillas, los datos de, en el hipotético caso de que saliera este hijo. Por lo tanto, sería B mayúscula, B minúscula. Y en este, lo mismo, B minúscula, B minúscula. Qué curioso, porque realmente nos va a salir lo mismo que nos ha salido antes, porque el hijo tiene 50% de probabilidades de ser esto y de ser esto. Y si os dais cuenta, al multiplicar, por ejemplo, hemos cogido la B, la B, la B, la B, 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 está todo bien hecho, nos salen los hijos igual que los padres. Por lo tanto, en la F2 nos va a salir exactamente lo mismo. Lo podemos comprobar haciendo la tabla. B por B sería B mayúscula, B minúscula, B minúscula, B minúscula, B mayúscula, B minúscula, B minúscula, B minúscula. Nos dan las dos tablas exactamente lo mismo. Y ahora lo que habría que hacer es representarlo en este árbol genealógico, que es un poco más grande, que ya incluye la F2, la F1 y la P, es decir, los gametos. Por lo tanto, tenemos BB, BB, así. Entonces, lo que hemos hecho ha sido fecundar el padre este con la madre esta. Por ejemplo, en este caso, si el problema te pide que lo fecundes con una mujer diferente, pues no pasa nada, se puede hacer con esos alelos también. Por lo tanto, una vez tenemos esto, ya falta hacer la F2, que sería exactamente igual. B mayúscula, B minúscula o B minúscula, B minúscula. Una de estos dos. Y así ya habríamos terminado el problema. Simplemente nos quedaría decir cuál es el fenotipo y el genotipo. Por lo tanto, en la generación 1 sabemos que es 50% blanco, 50% amarillo, 50%, por lo tanto, B mayúscula, B minúscula, 50% B minúscula, B minúscula. Y en la generación 2 daría exactamente lo mismo. 50% B mayúscula, B minúscula, 50% B minúscula, B minúscula, y por lo tanto 50% blanco, 50% amarillo. Y hasta aquí es todo.